Bien, que se vuelvan a conectar los compañeros y vamos a ver el tema de la resolución de contratos. Por favor, como de costumbre, no olviden registrarse en el chat, chicos, para efectos de control de asistencia. No podamos tener perfil compartido. ¿Ya? Bien, a ver, no olviden registrarse siempre en el chat, por favor. Si la decisión, mientras se van conectando todos los demás, si la decisión es un acto jurídico mediante el cual se deja sin efecto un contrato, porque si bien nació con todos los requisitos establecidos por ley, posteriormente es dejado sin efecto. ¿Sí? Y las causales son las que acabamos de mencionar hace minutos atrás. La resolución, ¿sí? Va a tener una palabra o un término clave, ¿ya? Que va a ser el incumplimiento de una de las partes al contrato suscrito. Lo que quiere decir que en la figura de la resolución, ¿sí? En la figura de la resolución, este contrato va a nacer válido, va a nacer con todas las exigencias que la ley establece. Pero ese contrato va a ser incumplido por una de las partes. Y ante ese incumplimiento de una de las partes, le va a generar a la otra parte que ha cumplido el derecho de demandar que se deje sin efecto ese contrato. Además de exigir la reparación de daños y pérdidas. Y acá, como les decía, va a existir una palabra clave: el incumplimiento del contrato. Se ve mucho en la práctica profesional, en el ejercicio profesional. Se lo ve también por noticias, y ustedes han sido seguramente testigos, que estos términos se los utiliza de una manera muy ligera, ¿no? Prácticamente como un sinónimo, porque es lo mismo para algunas personas cuando usan estos términos. Es lo mismo nulidad que anulabilidad, que es resolución, que es rescisión. Alguna vez he visto en un contrato cláusula rescisoria. Muy bien, la palabra rescisión me puede llevar a la idea de dejar sin efecto un contrato. Perfecto, me puede llevar a la idea. Pero la rescisión tiene dos causales en materia de contrato. Y esas causales son estado de peligro o necesidad o lesión. Entonces no podría establecer que un contrato sea rescindible de forma mutua, ¿cierto? O no podría establecer que un contrato sea rescindible por causales que no están reconocidas en el Código Civil. El Código Civil en materia de rescisión reconoce dos causales: estado de peligro y lesión. No reconoce más, y cada una con sus características. Pero si yo quiero establecer una cláusula que me denote dejar sin efecto el contrato,
Tengo que buscar el término correcto. Decisión no va a ser, porque decisión es otra cosa, ¿no? De pronto no pongo ninguna de las figuras y establezco de las causas que generan la ineficacia del presente contrato. Listo. Y ahí podré poner un acuerdo voluntario, podré poner incumplimiento de las partes, usaré resolución o algo por el estilo. Pues tenemos que acostumbrarnos a hacer el uso correcto de los términos para hablar en los contratos. ¿Ya? Esa es una recomendación para no caer en un inadecuado uso de los términos cuando nos tengamos que referir a dejar sin efecto o a declarar la ineficacia de un contrato. Porque la ley es clarísima. La nulidad tiene sus características, la anulabilidad lo propio, y acabamos de ver la decisión que también tiene características específicas. Bien. Continuemos entonces. La cuarta forma de dejar sin efecto un contrato o declararlo ineficaz se denomina resolución de contrato. Es también un acto jurídico, ¿cierto?, por medio del cual se va a dejar sin efecto un contrato, pero como consecuencia de el incumplimiento de una de las partes. Esa va a ser la palabra clave que nos va a permitir diferenciar e identificar si estamos hablando de resolución o estamos hablando de decisión. Si una de las partes ha incumplido un contrato que en su momento nació con toda la validez legal, porque todos los requisitos concluyeron, no podemos hablar de decisión, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nos está diciendo que una de las partes ha incumplido. ¿Cuál es el término correcto que debería de usar? Resolución. ¿Ya? Resolución. Tú y yo firmamos un contrato con todas las de la ley, un contrato que al momento de su nacimiento es válido legalmente, pero que en su momento y en el curso del contrato, una de las partes incumple. Y a ti que has incumplido, ¿cierto? A mí me nace el derecho de exigir la resolución del contrato, además de la calificación de los daños y perjuicios que nos permiten generar. Pero además, no solamente la parte que ha cumplido puede exigir la resolución del contrato. Tomando en cuenta que el curso del contrato, por mi parte, se ha ido cumpliendo de manera cabal, donde se ha ido advirtiendo y observando el incumplimiento de la otra parte, entonces yo tengo la facultad, como parte que he cumplido, no solamente de pedir la resolución, sino también pedirle al juez que conmine a la parte que ha incumplido que lo haga. Que lo haga. Entonces, a la parte que ha cumplido le nacen dos posibilidades: resolver el contrato por incumplimiento o exigir el cumplimiento de ese contrato. ¿Ya? Y eso nos va a decir y nos va a mostrar además el Código Civil de forma clarísima. Ya vamos a poner. Perfecto. Veamos entonces. Resolución del contrato. El 568, el artículo 568, es un artículo que lo vamos a utilizar de manera muy frecuente en la vida profesional. Y es clarísimo este precepto legal. Fíjense, en los contratos con prestaciones recíprocas, cuando una de las partes incumple por su voluntad la obligación, la parte que ha cumplido puede pedir, fíjense, judicialmente el cumplimiento o la resolución del contrato más el resarcimiento del daño. Como les decía, le nacen dos opciones. Puede pedir el cumplimiento o puede pedir la resolución del contrato. Dos opciones. O en su caso,
puede pedir únicamente el cumplimiento dentro de un plazo razonable que el juez lo va a fijar y no haciéndose efectiva la prestación dentro de ese plazo que el juez ha fijado, el contrato va a quedar sin efecto, va a quedar resuelto sin perjuicio de que la parte cumplidora también pida el resarcimiento del daño. Ahora bien, si la parte afectada por el incumplimiento de la otra parte ha demandado solamente la resolución, es decir, que se deje sin efecto, posteriormente no puede cambiar su idea y demandar el cumplimiento del contrato. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando vayamos a demandar en la figura de la resolución. No olvidemos que la palabra clave va a ser incumplimiento de una de las partes. Entonces, a mí que he cumplido, me nacen dos derechos. O le pido al juez que ordene que la otra parte cumpla el contrato suscrito, o le pido que resuelva ese contrato, que lo deje sin efecto, pero con el resarcimiento de daños y perjuicios, con los daños y perjuicios que ese incumplimiento me puede generar. Ahora dice, si la parte que ha cumplido le pide al juez el cumplimiento del contrato, el juez tiene que fijar un plazo razonable, dependiendo del tipo de obligación contraída, para que la otra parte pueda cumplir. Pero si aún así, si aún el plazo fijado por el juez, la otra parte no ha cumplido, entonces ese contrato va a quedar sin efecto y se va a calificar seguramente daño sin perjuicio. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algún comentario? ¿Está claro entonces? Su silencio me hace entender que está clarísimo, ¿cierto? ¿Sí, Sí, chicos? doctor, todo está claro. Ya, entonces, por Sí, favor, doctor. mucho cuidado con diferenciar. Ahora bien, van a ver en contratos, en algunos contratos, van a ver una cláusula resolutoria. Algunos le ponen causas de resolución de contrato, algunos le ponen cláusula resolutoria, eh, ponen los casos en los que va a proceder la resolución. Por eso el código en su artículo 569 dice, las partes pueden acordar, pueden convenir de forma expresa en que el contrato va a quedar resuelto si una determinada obligación no se cumple en la forma, en el plazo y de la manera pactada. En este caso, fíjense, ¿no? El código utiliza, el contrato se resuelve de pleno derecho sin necesidad de intervención. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto? Es cierto que si las partes acuerdan de esa manera, de manera voluntaria también podrían dejar sin efecto ese contrato sin llegar a juicio. Realizan otro contrato de resolución por esa cláusula en el que cancelan la validez legal del contrato que firmaron. Si este no es el caso, lógicamente que va a llegar a estados judiciales. Y con la participación de ambas partes se va a dar por resuelto, es decir, se va a dejar sin efecto ese contrato. ¿Ya? En la figura de la resolución, que es una de las figuras más típicas de poder dejar sin efecto un contrato ante el incumplimiento de una de las partes, lo que usualmente suele suceder es que las partes se pongan de acuerdo. Es que la parte que se comprometió a determinada prestación y en vista de que no va a cumplir, busque a la otra parte y le diga, ¿sabes qué? No va a ser posible que cumpla, no nos hagamos problemas, arreglemos de la mejor manera, te voy a reconocer ciertos daños y perjuicios por precisamente por los perjuicios que te haya generado y lo dejaremos ahí, ya, lo dejaremos ahí. Si la otra parte acepta, lógicamente van a celebrar otro contrato de resolución del que firmaron y con eso están, si vale el término, están matando lo que en su momento hicieron hacer, ¿cierto? Están cancelando toda relación jurídica. ¿Por qué?
porque han tomado la decisión de resolver ese contrato. ¿Ya? Hay una figura, no está en el PGO, pero me considero importante que ustedes lo deben conocer. ¿A raíz de qué? A raíz de que actualmente estamos colocando, estamos insertando en algunos contratos alguna cláusula de imposibilidad sobreviniente. Esto se ha generado precisamente a raíz de la dura situación que hemos pasado y todavía estamos pasando, como la pandemia, ¿ya? Usualmente está normado, es sí, pero usualmente no se estilaba insertar una cláusula de imposibilidad sobreviniente en el contrato. Y al estar normado en nuestro Código Civil, es importante que, dada la experiencia que hemos tenido, se pueda establecer un posible incumplimiento, pero no por voluntad de una de las partes, sino por alguna imposibilidad sobreviniente, por un imprevisto que no se sabía, no se tenían indicios de que iba a suceder. Por eso es que el 577 establece de forma clara que en los contratos con prestaciones recíprocas, ejemplo, compra-venta, la parte liberada de la prestación, ¿no? La parte liberada de la prestación, por imposibilidad sobreviniente, no puede pedir la contraprestación de la otra. ¿Qué quiere decir? Si yo soy parte de un contrato con prestaciones recíprocas, alguien tiene que dar, alguien tiene que recibir algo. Si yo, por alguna imposibilidad sobreviniente, algún caso de fuerza mayor, algún caso fortuito, no voy a poder cumplir con la parte que me toca, me es imposible cumplir, no puedo pues pedir que la otra parte cumpla con su contraprestación, ¿cierto? No puedo hacer eso, porque eso no se llamaría reciprocidad. Pero cuando ocurre este incumplimiento por imposibilidad sobreviniente, entonces compele a las partes, obliga a las partes a poder llegar a un acuerdo razonable, recíproco en sus beneficios y pérdidas, para dejar sin efecto. Oíme, no lo sabía, jamás lo había imaginado, no voy a poder cumplir, no es porque yo quiera de manera voluntaria, es por una imposibilidad sobreviniente, es por esta pandemia, es por este motivo de fuerza mayor. Entonces, al incumplir el contrato firmado y concluyendo causas de imposibilidad que no voy a poder cumplir, es mejor que dejemos sin efecto el contrato. Ya se está insertando esta clase de cláusulas ahora en los contratos nuevos, especialmente de alquiler, donde existan obligaciones de dar o hacer que puedan ser afectadas por una pandemia o por algún motivo de fuerza mayor. Ya eso es lo que se ha establecido y bueno, se lo va a insertar en los contratos. Entonces, es importante que preveamos, no se olviden de la teoría de la imprevisibilidad, preveamos que se pueden presentar ciertas situaciones que van a hacer imposible el cumplimiento de una obligación. Entonces, para ello, el 577 es totalmente válido. Ahora, si en la rescisión, en la lesión, establecimos que un contrato va a ser rescindible por lesión cuando se pague algún monto por debajo del 50%, en la figura de la resolución también puede darse, pero por excesiva onerosidad, o sea, por un precio por demás de lo normal, ¿no? Entonces esto va a pasar por un proceso judicial. Por eso se dice que en los contratos de ejecución continuada, periódica o diferida, la parte cuya prestación se ha tornado excesivamente onerosa por circunstancias o acontecimientos extraordinarios e imprevisibles, podrá demandar la resolución del contrato para que una autoridad judicial, ¿sí?, equilibre las prestaciones de ese contrato, que no deben ser excesiva onerosidad, o sea, de altísimo costo
del que se haya suscrito. ¿Por qué? Porque no sabían lo que se iba a pasar. Es cierto que no es un contrato que se conoce, una situación que se conozca de manera muy habitual, pero la ley lo establece y también es fruto de causas de fuerza mayor que no estaban contempladas en esa realidad y que lógicamente han generado pues eh, que se pueda incumplir ese contrato o se genere el incumplimiento de ese contrato. ¿Listo? Bien, a ver, si ustedes se acuerdan, en los elementos accesorios o accidentales de Messineo, que Messineo establecía, vimos la figura de la seña, ¿sí? Si se acuerdan. Y les había dicho que esta seña estaba, si viene del anticipo, la muestra que dejamos para que ya no se oferte el bien, se asegure el negocio jurídico más adelante, se podía esta seña suscribir con hadas confirmatorias o hadas penitenciales. Es importante porque con seguridad, cuando estén ya en sus despachos ejerciendo de manera dependiente o independiente como abogados, alguien les va a tener que pedir que elaboren un contrato, seguramente de préstamo, de compra-venta, compromiso o algo, que elaboren un contrato con hadas, ya sean confirmatorias o ya sean penitenciales. Les había dicho que era muy delicado suscribir un contrato con esa clase de hadas. ¿Por qué? Porque la parte perjudicada, llegado el momento por el incumplimiento de estas hadas, podría generar la demanda y es lo más probable es que gane la demanda. Y es delicada estas hadas, ¿por qué? Porque estamos hablando o de perder la seña que hemos dado o de devolver el doble de lo que hemos dado. De ahí que en el artículo 537, chicos, del Código Civil, cuando habla de las hadas confirmatorias, y a veces no es muy comprensible su lectura por los rasgos técnicos que tiene. Voy a leer de manera pausada y a ver si pueden captar de manera correcta. 537, seña o hadas confirmatorias. La suma de dinero o de cosas fungibles que como hadas o seña se entregue por uno de los contratantes al otro, será imputada en caso de cumplimiento del contrato a la prestación debida o devuelta si no existe estipulación distinta. Hasta ahí algo confusa la redacción, ¿no? Pero el párrafo 2 me aclara la situación. Si una de las partes no cumple, la otra puede rescindir el contrato. Reteniendo las hadas. ¿Qué son las hadas? La seña. El que las recibió o exigiendo la devolución del doble quien las dio. Ajá. Entonces, en las hadas confirmatorias, la parte que no cumple o puede retener la seña, quedarse con la seña que recibió, depende, o la otra parte exigir la devolución del doble. Ejemplo, yo he dado una seña, un anticipo, en un contrato de compromiso de compra-venta, digamos. He adelantado un determinado monto, $5,000. Y he firmado ese contrato con hadas o señas confirmatorias. Lo he firmado. ¿Ya? Si yo que he dado la seña, si yo soy quien incumple, ¿sí? La otra parte a la que le he dado la seña puede pedir la rescisión del contrato. Y al pedir, se va a quedar con la seña, con las hadas que yo le he dado, con el anticipo que le he dado. ¿Por qué? Porque yo he incumplido. Por tanto, pierdo lo que en compromiso he dado. Pero si quien incumple es la otra parte a quien le he dado
la seña o las arras, me tiene que devolver el doble. ¿Me dejo entender? Me tiene que devolver el doble. Y es más, si ese incumplimiento me ha generado perjuicios, voy a pedir que se califique un daño sin perjuicio. Esas son las arras confirmatorias. Si la parte que ha dado el anticipo, la seña, incumple, pierde lo que ha anticipado. Pero si incumple la parte que ha recibido la seña, debe devolver el doble. Así de claro. ¿Ya? Así de claro. ¿Cuál es la diferencia con las arras penitenciales? Penitencial viene de penitencia. Penitencia, castigo, reproche. Fíjense lo que dice. Cuando en el contrato con arras se hubiera reservado el derecho recíproco, ahí está la clave, se hubiera reservado el derecho recíproco de las partes a rescindir el contrato, el que dio las arras, ¿sí? El que dio la seña, si es quien lo rescinde, lo pierde en provecho del otro. Es decir, yo di las señas y yo mismo soy el que le llamo al que le di las señas y le digo, te cuento que no voy a poder cumplir, me he desanimado, no voy más con el contrato. Como yo soy quien está rescindiendo el contrato, yo que he dado la seña, pierdo esa seña, pierdo ese anticipo. ¿Sí? A favor del otro contratante. Pero si es la otra parte quien rescinde, quien quiere dejar sin efecto el contrato, debe devolverme el doble. ¿Sí? De ahí que es importante tener cuidado en ciertos contratos donde los clientes quieran constituir una cláusula de seña con arras, ya sea confirmatoria o ya sea penitencial. ¿Me han entendido, chicos? ¿Está clara la idea entre las arras confirmatorias y las penitenciales? Sí, doctor, está bien. En las arras Entiende. confirmatorias, la palabra clave es cumplimiento, Permiso. ¿no? Y en las arras penitenciales hay el derecho, hay la reserva recíproca de las partes. ¿Qué quiere decir? Ambos declaramos que podemos rescindir unilateralmente el contrato aplicando las arras. El que ha dado la seña, si es quien rescinde y se desanima a seguir con el contrato, pierde su seña. Pierde. Pero si el que rescinde se desanima a seguir con el contrato es el que ha recibido la seña o las arras, debe devolver en el doble, sin perjuicio de que pueda generarse también alguna cuantificación para resarcir el daño. ¿Ya? Así tienes que manejar, porque esto lo van a ver en la vida real, en la vida práctica, allá afuera lo van a ver con seguridad. Entonces ustedes tienen que tener la suficiente capacidad en pro de los intereses y derechos de sus clientes, de hacerles entender a las partes que quieren un contrato con estas arras, cuáles son los efectos jurídicos que pueden generarse en caso o de incumplimiento o en caso de reservarse el derecho recíproco a rescindir. A eso se refiere. ¿Ok? Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Algún comentario? ¿O está totalmente claro? Hablen ahora, chicos. La estoy viendo a Pamela Chavarría. Buenas noches, Pamela. Doctor, buenas noches. ¿Cómo estás, Pamela? No sé si una consulta, chicos. ¿Todos han podido acceder a plataforma Moodle? Sí, doctor. ¿Sí? ¿Todos, absolutamente? ¿Han hecho ya la prueba si pueden acceder, no pueden acceder? Por si acaso hay un trabajo final para este parcial, ¿cierto? Sí, doctor, para el 15. Ya. ¿Han
revisado si todos ya están registrados en el CIA, están todos inscritos. Cuidado que el día de nuestro examen estemos con el problema de que falta alguien, no estaba en el CIA, y lo han sacado del Moodle y todo lo demás. Todos están verificados. Sí, doctor, yo creo que todos, porque hubieran reclamado, hubieran advertido algo, pero nadie dijo nada. Ya, por Sí, favor. han estado presentando igual sus trabajos de otras materias, doctor, y Ah, ya, perfecto. como dice mi compañera, nadie ha estado reclamando nada. Ya, perfecto. Entonces asumo que todos están. Por favor, ustedes ya manejan plataforma Moodle, saben cómo ingresar a los exámenes, saben cómo resolver, cómo subir los trabajos. En el trabajo de nuestra materia no es nada difícil, es simplemente que revisen bien la bibliografía. Están las fechas previstas, con horas y todo para poder enviar el trabajo, ¿cierto? Bien, Sí, doctor. Doctor. con esto estaríamos concluyendo el tema de la ineficacia de los contratos. Si mal no recuerdo, nuestro examen está previsto para el 19. ¿Estoy bien? Sí. Para el 19, ¿cierto? Ah, Sí, para el 19. Entonces tienen tiempo por demás para el trabajo, para volver a estudiar, lógicamente. Vamos a tener una clase de retroalimentación para definir qué temas van a ingresar al examen e ir revisando de principio los temas que hemos visto para las personas que por alguna u otra circunstancia se han incorporado con cierta demora, ya sea por temas de inscripción, de viajes y todo lo demás. Bien, entonces vamos a quedar acá. Ya, vayan a tomarse un cafecito para entrar a su próxima clase, que el día sábado nos vemos como de costumbre. muchas gracias, Gracias, doctor. doctor. ¿Ya? Hasta luego, doctor. Listo, que les vaya bien, chicos. Gracias a usted también. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches, que les vaya bien, chicos. La gasolina, de químico.